Sortilegio, embrujo, hechizo, encantamiento, magia, de la palabra, de la danza, del teatro, de la música, de la pintura, de la poesía, el arte en su máxima expresión. Sortilegio. Estoy buscando una palabra en el umbral de tu misterio. Le damos la bienvenida a los radioescuchas y televidentes de Sortilegio Virtual, el arte en su máxima expresión, programa que nace para los artistas y amantes del arte y la cultura. Desde la Casa del Libro Total de Bucaramanga, este cuarto programa audiovisual y el 44 radiofónico con nuestro invitado especial, el teatrero y comunicador social César Vera. Bienvenido, César, a Sortilegio Virtual. Muchas gracias, Franz, muy amable por esta invitación y bueno, esperemos a que seamos buenos para brindar toda la información y todo lo que pueda suceder en este momento aquí en este programa de Sortilegio. Para entrar más de lleno y conocer un poco de César hay que conocer parte de la biografía. Entonces, César Vera es comunicador social, periodista de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 1997, especialista en educación para la cultura y el arte folclórico de la Universidad Santo Tomás 2002 de Bucaramanga, maestría en Ingeniería Humana en la Fundación Altamente 2013, Bucaramanga, otros estudios alternos, taller de dirección teatral, Escuela Nacional de Arte Dramático 1987 Bogotá, taller de actuación, radio, cine y televisión, Academia de Actuación Ronald Ayazo 1988 en Bucaramanga, taller de acercamiento al teatro por el Movimiento Teatral Nacional 1996, un diplomado en dramaturgia y puesta en escena por la Universidad Autónoma de Colombia, Corporación Internacional de Líderes 2009, Bucaramanga. Ha tenido su experiencia laboral como docente en teatros del Colegio Coprofesores, el Colegio Metropolitano del Sur, Colegio Comultrasan, la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, el Colegio de la Quinta del Puente, el Nuevo Cambridge, ha sido coordinador cultural de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, director de Bienestar Universitario de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, director cultural de la Corporación Chaplin, organizador de eventos y festivales culturales, entre otros. Bueno, ahí todavía hay otras cositas que César tiene, pero entonces nos alargaríamos mucho, ¿no, César? Sí. Bueno, César, ese conjugar de comunicador social la ha orientado más a las artes escénicas que al periodismo radial o escrito, ¿no? Sí, fue una decisión que se tuvo que tomar primero, pues en esa época donde uno estaba buscando como una carrera, o estaba buscando uno qué hacer, sí, a nivel profesional. Entonces, en esa oportunidad, pues tomé la decisión de decir, bueno, me voy por comunicación social. ¿Pero por qué? Porque la comunicación social se acerca mucho a los procesos comunicativos que tiene el arte. ¿Sí? Es como la carrera que tiene más cercanía con todo eso. ¿Qué hace uno en el arte? Querer comunicar de alguna forma. El artista plástico busca comunicar con sus obras, el actor o el director también busca comunicar algo con sus obras,
el bailarín, el cantante, ¿sí? Todos buscamos comunicar algo de acuerdo a la pieza artística que estemos trabajando. Entonces la comunicación es esencial, ¿sí? Es como esa herramienta que tiene uno para poder trabajar en esos procesos. ¿Y qué más hermoso que trabajarla en la cultura? Entonces por eso tomamos la decisión de estudiar comunicación social, porque para mí en ese momento la sentía como un apoyo y hoy en día la sigo sintiendo como un apoyo, la comunicación para la cultura, ¿sí? Que es como el objetivo especial. Y desde esa época, desde que la estudié, terminé la carrera, pues siempre me ha estado acompañando, siempre, en todos los procesos. Ha sido como la herramienta para dar continuidad a lo que está haciendo. Pero digamos que el desarrollo como comunicador se fue mucho más allá, pero como en la parte escénica. Es decir, dentro del desarrollo cultural hay muchas manifestaciones, pero el teatro fue como la atracción, como un imán para desarrollar, digamos, parte de su vida. Claro que sí, sí, porque a nivel de teatro es una actividad que he estado desarrollando desde que estaba en la época del colegio, ¿sí? Desde que estaba en primero, bachillerato, que hoy en día es sexto, ¿sí? Entonces, desde que estaba en esa época, esa vena artística pues llegó a mi vida, ¿sí? O empecé a aprenderla y me di cuenta de que tenía como ese talento. Y fueron muchos años hasta que llegué a encontrar la comunicación social como esa carrera que podía encontrarse conmigo en ese proceso teatral. Entonces, por eso la comunicación y el teatro en este caso, ¿sí? Ha sido como ese enlace fuerte, ha sido como esa sinergia que ha estado entre los dos para hacer los proyectos o para hacer diferentes actividades dentro de la ciudad, ¿no? Que es donde más he realizado mis actividades artísticas. Bueno, ese es mi binomio, se puede decir, de acción, ¿no? Entre el periodismo, más que periodismo, la comunicación social y el teatro. Pero para hablar un poco de eso, el periodismo cultural nuestro casi, digamos, está perdido en esa maraña de información. Y hay elementos significativos en nuestra cultura que hay que rescatar. ¿Qué lectura de transformación se debe dar, digamos, a los nuevos comunicadores sociales que están saliendo constantemente? Sí, pues yo diría no solo que el periodismo cultural, el periodismo a nivel general ya perdió su esencia, ¿sí? Ya perdió su razón de ser, ¿sí? De contar la verdad, de contar ¿sí? De manera objetiva las cosas, ¿sí? Hace rato que la perdió. Y con más razón el periodismo cultural, porque hablar de cultura en nuestro país es un tema bastante complicado o es un tema que a veces lo tienen como a un lado. Es cierto que hay personas, que hay diferentes, individuos que sin ser periodistas son más periodistas culturales que los mismos que existen hoy Que en día estudiaron. y que estudiaron esa carrera, ¿sí? El periodista se imagina trabajando en una gran emisora o en un gran medio, ¿sí? Pero realmente terminan es al servicio del medio y no del periodismo, ¿sí? Entonces, es una cuestión bastante complicada. Y Pero algo que tiene que ver eso, César, tiene que ver también con el sentir. Es decir, si no hay una vibración, digamos, por ejemplo, en el caso de las manifestaciones del arte, pues una opinión casi sesgada y muy fría que al que de pronto siente que tiene que dar una información. Entonces, las crónicas que uno ve o los radio o reportajes o uno ve cuando la persona siente o cuando se es muy frío y tiene que dar una información por darla. Entonces se pierde, digamos, la esencia misma de lo que se está viendo o lo que se está dando en el momento. Un espectáculo, una acción poética, una exposición pictórica, una puesta en escena de danza. Y a veces uno dice, bueno, pero ¿qué pasó? Tan hermoso que hubo esta compañía que vino de afuera y nadie la registró. Entonces, a veces se pierde. Entonces, por eso yo le marcaba el periodismo cultural,
porque es tener parte de la memoria nuestra también y que esa compañía pasó y tuvo un registro por lo menos de alguien que lo dijo. Sí, usted dice algo para mí muy importante, la sensibilidad. Hay que tener sensibilidad para, en este caso, ser periodista y enfocarse en la parte cultural. Hay que tener mucha sensibilidad y por eso es que uno a veces ve o cierta información como muy fría de acuerdo a un espectáculo que se presenta y los que se registran, ¿no? Porque son muy pocos los que se registran y es una información demasiado fría o demasiado comercial. Y hablar de la cultura implica sí, que el que lo hable tenga esa sensibilidad para poder contarla de una manera diferente, ¿sí? Es decir, que salga desde adentro, desde su corazón y que pueda transmitirla al oyente o pueda transmitirla al televidente de una forma especial, de una manera diferente, ¿sí? No de una manera, ¿sí? Que donde simplemente, se presentó este grupo y ya, no. Hay que contar todos esos hechos culturales de una manera totalmente diferente a como hemos estado acostumbrados a que nos la cuenten. Y para eso sí necesitamos periodistas con esa sensibilidad hacia la cultura, hacia Bueno, todo lo artístico, ¿no? bueno, volvamos al teatro. Ya como docente, le ha dado gratificaciones por, digamos, por las respuestas a los ejercicios teatrales, a los guiones escritos, al montaje en sí. Para mí ha sido un aprendizaje constante, ¿sí? Desde que inicié, que fue en el año 1983. Fue el inicio de mi vida con el mundo del teatro. Y empecé como empezamos todos, ¿no? Desde abajo, desde que empieza uno en un grupo de teatro y primero son las audiciones y listo, dice el director, bueno, vamos a probarlo, vamos a mirar cómo es usted y vamos a ver si tiene talento para hacer un personaje, pero entonces primero empecé por la parte técnica, manejando ayudando en el sonido, que ayudando en las luces, en la escenografía, hasta que tuve mi primera oportunidad en la parte de actuación y estando en el colegio, ¿no? Y después, todos esos años que estuve en el colegio, ya después de que toqué por primera vez las tablas, que para uno es muy emocionante, de niño una satisfacción muy grande, ¿sí? Encontrarse uno con ese primer personaje. Empecé todo ese proceso de aprendizaje, de seguir aprendiendo, ese quehacer del actor, por decirlo así. Pero también a la par aprendía el quehacer de las otras actividades que hay que hacer en un grupo de teatro, ¿sí? Porque un actor debe ser integral, no puede ser que solo aprenda actuación y ya, sino que debe aprender todo lo que implica estar en un grupo de teatro. Entonces, por eso debe uno tener conocimientos en la parte escenográfica, en la parte luminotécnica, en la parte del sonido, del diseño, de cómo comunicar también con piezas publicitarias, ¿sí? Debe uno conocer muchos elementos, ¿sí? Para estar en un grupo de teatro y para poder brindar una información sobre un espectáculo. Entonces son muchas las cosas. Y seguí aprendiendo, hasta que ingresé, también fue en los años 80 al Teatro Arte de Bucaramanga. Allá también aprendí muchísimo con el maestro Omar Álvarez y seguí en ese proceso, ¿sí? Hasta que empecé a hacer mis estudios fuera de la ciudad. Por eso llegué a la Escuela Nacional de Arte Dramático, ¿sí? Gracias a unas convocatorias que hizo el Ministerio de Cultura en esa época. Tomamos esos talleres con muy buenos profesores tanto colombianos como extranjeros, y fue una formación para mí muy enriquecedora. Y una anécdota muy especial de esa época en que estábamos estudiando era ver cómo en la Escuela Nacional de Arte Dramático los alumnos que ya estaban en su último año, porque nosotros estábamos empezando apenas, salían a hacer un monólogo en los balcones, ¿sí? de la Candelaria, ¿sí? Donde quedaba la escuela en ese momento, y hacían unas cosas espectaculares. Y nosotros desde la calle veíamos todos esos monólogos que hacían y era algo muy placentero ver todas ese tipo de situaciones estando en Bogotá. Era muy rico, muy enriquecedor. Y así pues seguimos en el proceso de aprendizaje, aprender mucho de lo que estuvimos también en la Academia de Actuación de Ronald Ayazo, una manera diferente de enseñar, ¿sí? Porque
La academia se enfocaba mucho más en el proceso de actuación para televisión, pero había que aprenderlo, sí, había que aprenderlo y afortunadamente se hizo aquí un concurso en Bucaramanga y quedé dentro de los dos primeros. ¿Sí? Fuimos dos personas que presentamos ese casting, presentamos pruebas y, y el primero que quedara era el que se ganaba una beca para estudiar en esa academia. Y en esa oportunidad quedamos dos con la misma puntuación. Entonces el director de la academia dijo, bueno, al quedar dos personas con la misma puntuación, pues lo más salomónico es que media beca para cada uno. Yo dije, perfecto, Sí, qué rico, claro. sabroso, yo estoy de acuerdo. Pero el otro muchacho no estuvo de acuerdo. Dije, no, o me la dan completa o no me dan nada. Ay, fue puente. Y se fue, se fue, dijo, no, se enojó en ese momento, tuvo muchos problemas con su ego, se enojó y dijo, no, yo no quiero estar acá. Entonces el director dijo, bueno, el otro se fue, la beca completa es para usted. Y me gané la beca. Y estudié en la Academia de Actuación de Ronald Layazo. Fue un proceso también muy bonito, muy interesante, con profesores con los cuales uno aprendió muchísimo. Y a partir de ese momento empezó mi proceso para estudiar dirección. ¿Sí? Empecé a inquietarme por la dirección teatral. ¿Sí? Ya era un adolescente, ya estaban pues más de la etapa de la adolescencia y volví a Bogotá y empecé un taller de dirección teatral, ¿sí? También con el Ministerio de Cultura y fue un proceso muy interesante. Fue una convocatoria también del Ministerio de Cultura donde estuvimos artistas de todo el país compartiendo. Fue un taller intenso, fueron 5 meses que estuvimos en Bogotá estudiando solo dirección teatral. Entonces fue un proceso también muy rico, muy interesante y del cual se aprendió muchísimo. Y después seguí en ese proceso, porque uno no se puede quedar como dice uno, estancado. Uno debe seguir estudiando, estudiando, estudiando. Si uno quiere crecer, pues hay que seguir en ese proceso de aprendizaje todos los días. Y fue como llegué también a realizar un diplomado en dramaturgia y puesta en escena. Fue donde empecé ese proceso de escribir. ¿Sí? Todo Qué fue ya un súper. proceso. ¿Sí? Entonces apenas hice ese estudio de dramaturgia y de adquirir ciertas herramientas, ¿sí? Para poder empezar a escribir, pues ahí fue donde me atreví. Ya había escrito algunas cosas, pero sin saber de dramaturgia. Y después de ese proceso de tener ya las herramientas, fue que empezamos ya a escribir procesos o trabajos mucho más elaborados para brindárselos al público. ¿Sí? Y hoy en día, pues ya prácticamente todo lo que yo monto es escrito por mí. Entonces seguimos en ese proceso de estudiar mucho, de investigar mucho, porque eso es algo muy importante, ¿sí? Cuando uno empieza a escribir, dependiendo del tema que uno escoge, investigarlo a fondo, llegar hasta el fondo de todo lo que uno quiera escudriñar y empezar ya a escribir. Tengo información de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de todos, de diferentes lados, y empieza uno ese mundo mágico de la escritura, que también hace parte del teatro, ¿no? De esa dramaturgia que uno tiene que seguir trabajando. Sí, lo que tú dices del aprendizaje debe ser una constante, digamos, o es una constante de todo artista, porque si no lo hace se queda estancado y o se queda limitado a lo que siempre preestablece y se sale y se queda solo en un marco. Entonces aquí se rompe el marco y se ve otras perspectivas.